decía entonces que este curso tiene por título Usos y costumbres judías en tiempos bíblicos. Cuando hablamos de tiempos bíblicos, estamos relacionando Antiguo y Nuevo Testamento. Es un curso de hermenéutica en realidad. Porque recuerden que nosotros cuando leemos el texto bíblico, estamos leyendo un texto bíblico que fue escrito originalmente por y para orientales. ¿A qué nos referimos con orientales? A una cosmovisión oriental de la antigüedad. Entonces, claro, esta cosmovisión es muy distinta a la occidental, aunque la Biblia también tiene influencia del pensamiento occidental de la época antigua. Entonces, es fácil que los occidentales pasen por alto el hecho de que las escrituras tuvieran su origen en el Oriente. Y cuando me refiero a orientales y occidentales, repito, estoy refiriéndome a la cosmovisión. Y entonces, cada uno de los escritores era en realidad oriental. Sí, la mayoría de los escritores bíblicos, por no decir el 100%, tienen un pensamiento oriental. Aunque Pablo, que también se le atribuyen muchos escritos, tiene ese origen en Oriente, su pensamiento también tiene una cosmovisión occidental. O sea que es un complemento la cosmovisión de Pablo, los escritos de Pablo. Ahora, pero el resto y la mayoría de los escritores bíblicos, como les digo, son de pensamiento oriental. Entonces es diferente esa cosmovisión. Por eso, en vista a esto, se puede afirmar que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro oriental. En este sentido, porque fue escrito por estas personas con determinada cosmovisión. Muchos leen la escritura y algunos inclusive leerán la escritura con ciertos prejuicios propios de los usos y costumbres occidentales. Pero recuerden que estos usos y costumbres que aparecen en la Biblia son en su mayoría orientales. Por eso es que nosotros tenemos que hacer una hermenéutica. Como lectores occidentales, estamos leyendo un escrito oriental. Y entonces ya aquí hay un pequeño inconveniente, porque como nosotros estamos leyendo otra cosmovisión a la nuestra, ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese puente hermenéutico. Por eso es importante estos cursos de hermenéutica, de arqueología, de geografía o como el que estamos viendo hoy. Es necesario entonces conocer que usos y costumbres orientales para entender algunos elementos orientales que aparecen en la escritura. Muchos pasajes, o sea, muchos versículos, algunos difíciles de entender, para nosotros con cosmovisión occidental, están escritos de alguna manera con alguna costumbre judía, hebrea o antigua, cananea, babilónica, egipcia. Por eso es difícil explicarlos sin tener un acercamiento, un pequeño conocimiento o un conocimiento a las costumbres de tierras bíblicas. Por otro lado, entonces, la falta de conocer estos temas a veces nos privan del dominio completo de algunos elementos que aparecen en la Biblia, en sus dos testamentos. Por eso es que es importante este tipo de temas y de materias. El curso. Bueno, aquí nosotros vamos a estudiar eh, lo que es las costumbres hebreas, las costumbres judías. Vamos a estudiar algunos elementos del judaísmo bíblico, la sinagoga, el templo, el pensamiento judío que aparece en la escritura. Porque recuerden, insisto, la Biblia fue escrita por judíos, por hebreos, para orientales. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar estos elementos y darle una relectura a nuestra cosmovisión. Entonces necesitamos familiarizarnos con estos temas. Bueno, el objetivo primario es hacer un estudio de de los modales, de las costumbres hebreas y judías. Y ya voy a explicar por qué siempre hablo de hebreos y judíos.
como que si fueran algo distinto, es que lo son, pero tengo que explicarlos por qué son distintos. Entonces, esto es un de gran valor para la interpretación, porque algunos de ustedes cuando leen la escritura se van a topar con algunos elementos de los costumbres, de los usos y costumbres de los judíos y de los hebreos que aparecen en el texto bíblico, como las leyes, por ejemplo, como el tema del templo, los rituales. El contenido general del curso nos va a llevar primero desde algunos elementos del judaísmo, las tradiciones hebreas y judías, la vida cotidiana de los hombres y mujeres de la Biblia que aparecen ahí, o sea, la vida común de un judío. Vamos a hablar del calendario judío, de las fiestas judías, elementos que aparecen en la Biblia y muchas veces leemos textos y necesitamos tener un conocimiento más allá de lo que dice el texto, del templo, de la sinagoga, e inclusive de la vida de los judíos en tiempos de Jesús. Entonces, esto es a grosso modo el contenido general del curso. ¿Cómo lo pienso evaluar? Bien, ustedes ya observaron en la plataforma que tenemos unos videos, tenemos un foro y tenemos tareas y un proyecto. Ah, tienen que hacer 5 cuestionarios o responder 5 cuestionarios, uno en cada semana. Tienen que ver un video. El primer video es muy largo, entonces está dividido en 3 partes. Por eso, algunos ya me preguntaron esta semana qué es lo que tienen que hacer con ese video. El video creo que dura casi 2 horas. La idea es que no lo vean todo. Ahora, si lo quieren hacer de un solo verlo, no tengo problemas. Pero a la hora de hacer su asignación en la pregunta de foro, lo que tiene que hacer es ver la cantidad de minutos que está dada en las instrucciones y escribir lo que captó brevemente del video. Claro, hay muchos elementos. Usted tiene que ir viendo el video y anotándolos. No solo sentarse a verlo, sino tiene que hacer alguna anotación. La semana 1, 2 y 3 es el mismo video. El resto ya son otro tipo de videos. Las tareas están en base al libro de Freud White que les presenté, Usos y Costumbres en Tierras Bíblicas. Este sí yo creo que lo pueden conseguir en físico, es un poquito más barato, no pasa de 500 lempiras. Si lo quieren comprar, yo creo que este sí está más disponible en algunas librerías, pero si quieren les averiguo. Los cuestionarios están en base a ese libro, el de White, o Wright, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, que también está montado en la plataforma. Y la presentación, que vamos a hablar de eso, es que ustedes tienen un capítulo asignado. Aquí está. Desde Olga hasta Kenis, o sea, ellos van a usar este libro, el que dice solo usos y costumbres en tierras bíblicas. Por ejemplo, Olga tiene el tema número 1, pero en realidad en el libro es el capítulo 17. El tema es la muerte en las tierras orientales. Ella tiene que hacer su presentación en base a ese tema. Y así sucesivamente cada uno de ustedes tiene asignado un tema. Ahora, los del segundo grupo, o sea, desde Sandra Noguera hasta Ninosca, van a usar el otro libro que aparece en la plataforma que dice Manual de Usos y Costumbres. Como les mencioné, este curso, los temas que vamos a abordar tienen que ver con el judaísmo propiamente, pero el judaísmo bíblico, los usos y las costumbres de los judíos hebreos en tierras bíblicas. Vamos a estudiar el tema del calendario, las fiestas y el templo. Y y vamos a estudiar también estas costumbres en el Nuevo Testamento, sobre todo el tipo de ciudadanía en Palestina que había en la época de Jesús. A grandes rasgos, eso es la temática general en estas semanas, que las vamos a abordar
con las cátedras que yo imparto los viernes, con sus lecturas y los videos. Entonces, vamos a iniciar con la temática, lo que traigo para ustedes hoy. Eh, hay mucho que hablar en este curso, la verdad que no les miento, tengo, tengo una presentación de 600 slides, pero obviamente es una información tan rica que tenemos para ustedes y vamos a ver cómo condensamos esta temática. Elementos, religiones y cultura del pueblo hebreo y judío, esta es como la primera unidad. Ahora, de entrada vamos a hablar acerca del judaísmo porque necesito ubicarlos en algo del contexto histórico. Aunque yo sé que la mayoría, aquí casi el 90%, ya tiene estudios previos de teología, sobre todo del Antiguo Testamento, tanto de la historia como la profecía hebrea y el Nuevo Testamento, pero necesito ubicarlos en el contexto del judaísmo del Antiguo y Nuevo Testamento. Los judíos, su vida y su costumbre. Cuando hablamos del judaísmo, sobre todo en la época de Cristo, es porque en el Antiguo Testamento, hasta el momento en que los judíos, perdón, los hebreos no van al exilio babilónico, se les conoce como hebreos. Pero una vez ellos regresan del exilio, se les conoce como judíos. Entonces, claro, su vida, sus costumbres, su religión, de alguna manera cambia. Y en el Nuevo Testamento, ya no nos encontramos con hebreos, sino nos encontramos con judíos. Por eso vamos a hablar del judaísmo de la época de Cristo, haciendo una retrospección, rastreando algunos elementos desde el Antiguo Testamento. Ahora, el judaísmo eh, es una religión. De hecho, hoy es una de las tres religiones monoteístas. Algunos de ustedes no han visto el curso de Historia de las Religiones, pero ahí vamos a estudiar eso. Creo que este año viene ese curso o el siguiente para algunos de ustedes, pero el judaísmo es una de las tres religiones monoteístas. ¿Dónde sale este monoteísmo? ¿O dónde se origina en el caso del judaísmo? Entonces, hoy ustedes se encuentran con judíos que siguen el judaísmo, pero este judaísmo nace en la época del exilio babilónico. Ahora, para ellos es más que la ley. O sea, más que conocer la ley y la interpretación de la ley mosaica. El judaísmo de la época no era simplemente una aplicación legalista del Antiguo Testamento. Estoy hablando de la época de Jesús. Era el resultado o es el resultado de la interacción de muchos factores que habían surgido en la vida nacional y religiosa de Israel, sobre todo desde la época del exilio babilónico hasta el tiempo de Jesús. Ahora, el yavismo, o sea, la religión hebrea, que se conoce en gran parte del Antiguo Testamento, nace con las enseñanzas de los profetas y los patriarcas. Y esto también es un cimiento para el judaísmo. Porque estas enseñanzas de los patriarcas como Moisés, David, influyeron en la vida de los israelitas. Ellos repetían mucho, mi padre Abraham, mi padre Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, el judaísmo parte de esta tradición de la religión del Antiguo Testamento que se le conoce como yavismo. Esos son sus génesis, sus antecedentes como religión, con la enseñanza de los patriarcas, los profetas. Pero el judaísmo crece, y al igual que el hebraísmo, en una época de mucha influencia idólatra. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, sobre todo los libros históricos, nos damos cuenta cómo Israel desde la salida de Egipto trae mucha influencia idólatra. Y el asentamiento en Canaán también influyó con la religión cananea a Israel. Mucha influencia de las prácticas idólatras de las naciones circunvecinas a Israel, y esto se evidencia en la historia de los reyes.
Israel, los hebreos fueron infieles en su mayoría en la época del Antiguo Testamento. Recuerden, la ley mosaica hablaba de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo. Y parte de la alianza o el berik que Dios hace con Israel en el Antiguo Testamento tenía que ver con serle fiel. Si tú obedeces mi ley, mi pacto, entonces yo te voy a bendecir. Pero Israel tenía mucha tendencia idólatra. Y hablamos de un resto fiel. Bueno, algunos fueron fieles, algunos mantuvieron un alma piadosa, ¿verdad? Que mantuvo el testimonio de Jehová como el único Dios. O sea, ellos mantuvieron este testimonio. Y por eso Israel, cuando fue al exilio, retorna. No solo por la promesa hecha a Abraham, sino por el testimonio de muchos que anhelaban nuevamente tener esta relación cercana con Yahvé. En la época previa al exilio hubo muchos reyes malos, en realidad algunos buenos, pero estos reyes malos, recuerden que la figura del rey era como una especie del hijo de Dios. Estaban los profetas, estaban los patriarcas, los sacerdotes, pero cuando Israel ya se convierte en monarquía, el rey era como el hijo de Dios. La influencia del rey sobre el pueblo de alguna manera dictaba el futuro. Y si este no estaba en consonancia con Dios, entonces este rey era infiel. Los reyes buenos restauraron el templo o renovaban el templo, escuchaban a los profetas, mientras que los malos en realidad lo que hacían era ser idólatras. Por eso aparece la figura de los profetas y el castigo de Israel se muestra cuando ellos van al exilio babilónico. Los profetas hacían esta función de denuncia del pecado, pero también no solo castigo, sino restauración, y que Israel cayó en ese jueguito durante la época del reino dividido, pero al final eh, esto de nada le sirvió porque sí fue al exilio. Y entonces aparece el cautiverio babilónico. Ya conocen la historia, después de que cae Israel del norte, porque el reino se divide con la muerte de Salomón. Siglos después, un siglo y medio después cae el reino del norte, porque Israel del norte se volvió totalmente idólatra y pecadora. Y después Israel del sur comete los mismos errores de Israel del norte y ocurre la invasión y la destrucción a Jerusalén. Judea sufrió la misma suerte que sus hermanos a manos de los babilónicos y esta destrucción culmina con el incendio a Jerusalén y la destrucción del templo a mediados del año 586, según la tradición antes de Cristo. Los hebreos ya no existen como tal para la época del exilio. ¿Por qué? Porque Israel, como prácticamente borrada del mapa, los que quedan y los que van al exilio adquieren otra religión, otra costumbre, otro idioma. Ya no hay templos, aparecen las sinagogas, ya no hay el culto sacrificial o sacrificial. Entonces como que Israel pierde identidad. La religión yavista se centraba en el templo, se centraba en el llamamiento a la restauración por parte de los profetas y al sacrificio en los lugares altos y sobre todo en el templo. Um, Israel o la religión hebrea, otro polo era la cuestión del monoteísmo. Entonces, cuando Israel regresa del exilio, se necesita un movimiento que reavive el monoteísmo. O sea, recuerden, Israel, estando en el exilio, también vuelve a tener contacto politeísta, porque tanto Persia como Babilonia y Asiria eran pueblos politeístas, adoradores de otros dioses. Entonces,
La mayoría de los hebreos que fueron al exilio, muchos aborrecieron a estos dioses, porque estos dioses causaron su ruina. Y muchos judíos o descendientes de los hebreos en el exilio reafirmaron su monoteísmo. Y realmente eso es lo que convierte ahora que pasamos de hebreos a judíos. Los judíos, judíos por Judá, regresan del exilio babilónico. Aparece la figura de Esdras, de Zorobabel, de Nehemías. Uno se encarga de restituir el templo, otro de las ciudades, de los muros y el otro de la ley. Israel, al ver tanta idolatría, se vuelve a Dios y el remanente regresa y su objetivo número uno es restaurar o reavivar el monoteísmo, o sea, la adoración a un solo Dios. Es, recuerden que en el Antiguo Testamento con los hebreos y con los judíos no hay separación entre la vida política y religiosa, es una sola. No hay dualismo como el griego, como nosotros los occidentales, pero en la religión hebrea y en el judaísmo, la cuestión política, cultural, social va ligada a la espiritualidad, a la religión. Entonces, el grupo que viene del exilio reaviva el monoteísmo, se reactiva el sentimiento nacional por Israel y hay una cohesión nacional. Recuerden que en algún momento de los profetas del exilio, Ageo, Zacarías, Malaquías, tratan de que el pueblo deje de una sola vez el pecado, los matrimonios mixtos, se dedique a la ofrenda a los sacerdotes, restaure el templo, restaure los muros, hay un sentimiento nacional y haya unión en el pueblo de Israel, una cohesión. Ese es el nuevo judaísmo. Entonces, sigue con este tema de la importancia de la ley y aquí es donde recuerden que ya no están los profetas, ya no hay rey, y aunque los judíos del exilio restauran el templo, la base para su religión ya no es Dios propiamente, fíjense, o Yahvé, es la ley. Entonces la ley formaba la base de la enseñanza de los niños, y aquí es donde viene lo cultural, lo social, lo político, usos y costumbres judías, porque la ley no se separa de, por ejemplo, enseñarle a los niños, de sembrar, de construir una cisterna. Ya no se separa esos elementos. En realidad nunca se separó. Entonces, la formación de la mentalidad judía dependía en gran medida de lo que nace en el exilio, que es la sinagoga y la instrucción de la ley dada a los niños desde la edad temprana. Esta importancia de la ley entonces se centra en temor a Dios, obediencia a la ley y agregamos las obligaciones sociales y religiosas. Recuerden, lo social, político, económico no se diferencia de lo religioso espiritual en el mundo bíblico y sobre todo con los hebreos y judíos. El judaísmo entonces, ya en la época de Cristo, es una religión establecida. Cristo y los apóstoles se enfrentan al judaísmo, que es una religión ya muy compleja 5 siglos después del exilio babilónico. Tiene mucha influencia de su historia, de su tradición sobre todo, y la interpretación de la ley. Y aquí es que viene un asunto importante. Muchas veces nosotros, cuando leemos los evangelios, nos topamos con que Jesús combate mucho a los judíos. ¿Por qué? Por su interpretación y práctica de la ley. Recuerden esto, la ley se vuelve más importante que Dios en el Nuevo Testamento para los judíos, a diferencia del pueblo hebreo hasta antes del exilio, donde lo más importante era la relación directa con Yahvé.
Vamos a hablar más adelante de la sinagoga, lógicamente, pero la ley, ¿dónde se enseñaba? En la sinagoga. La sinagoga juega un papel crucial en la preservación de la religión, de la cultura y de la costumbre judía y su identidad. La influencia de la sinagoga se puede ver inclusive en las primeras comunidades cristianas, porque cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, Pablo a dónde iba cuando evangelizaba, cuando fundaba una comunidad, lo primero que visitaba era una sinagoga. Los primeros judíos, después del Pentecostés, hasta antes del Concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de Hechos, tenían mucha influencia de la sinagoga. De hecho, algunos visitaban y hacían el ritual en la sinagoga siendo cristianos. La sinagoga tiene una influencia tremenda después del exilio babilónico. Y ahí es donde se cimienta el judaísmo. Bien, am, quiero dejar unos minutos. Tengo muchas cosas que decir, pero no sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Hablé de muchas cosas y quiero hacer una pausa por si alguno no entendió alguna terminología o algunos elementos que yo extraje del Antiguo Testamento. Así que tengamos un par de interacciones, intervenciones. A ver quién quiere preguntar o consultar. Si pregunta, si habla, si comenta, a mí me gustaría que prendiera su cámara al menos. Por lo menos en la interacción cuando yo no esté hablando. A ver, adelante. Sí, hermano, cuando usted habla sobre la cultura politeísta, Ajá. es la creencia en varios dioses. Sí, ¿A así eso se es. refiere? Así es. Y la monoteísta es En un solo adoración a un Dios. solo Dios. Ok, La, el pueblo hebreo, el pueblo del Antiguo Testamento, Olga, era monoteísta. ok. Recuerde, ellos solo tenían a Dios y adorarás al Ajá, Señor tu Dios, el único Dios. Deuteronomio 6 4 5 en adelante. Si no, vea Éxodo 20, donde el primer y gran mandamiento es adorarás solo al Señor tu Dios. Eso no. no significaba que los hebreos no tuvieran influencia de otros dioses. O de repente Ujú, no lo adoraban, pero sabían que otras culturas tenían otros dioses. Esos son ok. politeístas. Sí. Israel, que nace en el desierto, viene con un pasado politeísta, porque Egipto y la cultura egipcia era politeísta. Y van a otra, porque cuando conquistan Canaán, se enfrentan con el Partenón cananeo de los Ujú, dioses de todas esas tribus cananea, filistea, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de la alianza era mantener a Dios como su único y fiel. Israel en algún momento pierde eso en su historia y por eso va al exilio. ujú, Va al exilio ante otra nación politeísta, que eran los babilonios y caldeos y ujú, persas. Regresa el remanente. El remanente necesita consolidar la idea de un solo Dios, el monoteísmo. Pero, ok, y aquí es donde viene que algo que deben de entender ustedes como estudiosos de la Biblia, es que el pueblo hebreo, hasta antes del exilio, lo más importante era Yahvé, o sea, el Señor tu Dios. Pero cuando ellos ujú, regresan del exilio, en esta construcción nueva de su identidad religiosa, re- han perdido su idioma porque ya no hablan hebreo, hablan arameo. Ya no existen las 12 tribus, solo una, y esta se mezcla con los samaritanos en algún momento y se convierten estos en judíos por Judá. No hay templo hasta la construcción del templo de Zorobabel en el 525. Mientras no hay eso, ya no hay culto sacrificial. ok. Entonces, los judíos, por Judá, concentran todo su aparato religioso
en la ley. Ujú. Por eso es que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el judío pareciera que es más importante la ley que el mismo Dios. Y por eso el choque con Jesús y los apóstoles. En Ok. esta fabricación de su nueva identidad religiosa, aunque ya la traen culturalmente desde el exilio, desde Abraham, desde los patriarcas, Israel, sus costumbres, su vida cotidiana, todo la tiene que encerrar en la interpretación de la ley. No se puede trabajar en sábado. Sí. No puedes tocar a una mujer con flujo de sangre. No puedes tocar un leproso. Ujú. Entonces, vamos a ver que cultivar el fruto de la vid, la comida, todo está relacionado con la ley. Y he aquí el curso, Pastor, va, usos y costumbres. Pastor, Hermano Daniel. Mavis y después Karen, adelante. Pastor, bendiciones. Ahí en el Nuevo Testamento, entonces, después del exilio, a lo que se refiere cuando en los evangelios nos hablan de que empiezan a juzgar las acciones de Jesús, es por la ley, porque ellos se basaban a la ley, no a lo que en sí Dios hacía. Es la No sé si me nueva, explico. sí, es que aquí es importante la cuestión de la interpretación, mira, hermana Ana, porque cuando uno interpreta cosas y las enseña, obviamente uno está adoctrinando. El problema de los fariseos es que ellos, que sabían lo correcto, interpretaban a su interés los elementos de la ley. Y por eso a la gente la oprimían. O sea, si usted nacía paralítico, el fariseo decía que era un maldito de Dios, porque Dios había maldecido a sus padres por algún pecado y por eso usted nació paralítico. A eso me refiero con que el judaísmo, lo que pasa es que nosotros ya se nos presenta en el Nuevo Testamento, pero este judaísmo hay que rastrearlo desde la época de que ellos regresan del exilio y sobre todo en esa página en blanco que aparece en nuestras Biblias, que dice 400 años de silencio, porque ahí es donde se construye la base del judaísmo del Nuevo Testamento. Hermana Karen, Solo saber, esta ley que ellos enseñaban ahí eran los que vienen, los 613 que se dio allá en la Torah, o a esos le agregaron más. Ellos ahí del exilio en Babilonia, le agregaron más, o eran los mismos 613 de allá que se le dio a Moisés. más de algunos agregaron, pero sí, los 613 preceptos de la ley mosaica que aparecen en la tradición rabínica en el siglo primero son los que aparecen en el Pentateuco. Estos 613 preceptos están divididos. Usted los puede buscar por internet. De hecho, creo que 365, por una parte, tienen que ver con los días del año, calendario lunar, y el otro número restante tiene que ver con los huesos no sé si de un infante o de un adulto, porque el número de huesos cambia de un recién nacido a un adulto. Creo que tiene que ver con eso. Ahora, esos 613 preceptos están subdivididos. Uno tiene que ver con ley de purificación, otro tiene que ver con el tema de las mujeres. Y entonces ahí es donde cuando ustedes los leen y los observan, está muy relacionado a la vida común y cotidiana del judío. Que, por ejemplo, el tema de las cisternas, el tema de los leprosos.
el tema, ¿se acuerdan cuando la mujer busca una moneda perdida con una especie de lámpara o en la aguja que tiene que atravesar un camello? Todos esos elementos tienen que ver con la cultura hebrea y judía y relacionadas con la ley. Entonces, eso es lo que quiero que capten hoy, que cualquier elemento cultural que encontremos en el Evangelio o en el Antiguo Testamento y que parece de la vida cotidiana judía, hebrea, está muy relacionada con la ley y su interpretación. Sentarse a la mesa para nosotros un domingo a mediodía no tiene nada que ver con la ley o con el cristianismo, con nuestra fe. Pero para un judío la Pascua sí está relacionada con su fe, con su tradición. Cuando miremos las fiestas, por ejemplo, eh, en, en Lamentaciones se leía en un mes en que se recordaba cuando los judíos estaban en el exilio babilónico. Entonces ven que la cuestión, las costumbres y la cultura está muy relacionada a la cuestión de la ley. Una última pregunta, hermanos, para terminar hoy, o comentario. Dios le dio las leyes al pueblo judío, leyes buenas, pues. Lo que sucedió fue ellos que convirtieron la ley en algo pesado y además le agregaron a la ley, ¿verdad? Entonces, para la gente la ley ya no era algo, la bendición que Dios les quiso dar, sino que era algo que afectaba, ¿qué? O sea, no los hacía tener comunión con Dios en realidad, sino que veían a un Dios lejano que les había impuesto leyes, pero era la forma en que los fariseos le habían enseñado las leyes, algo, como algo pesado, algo, eh, Una eh, carga. una carga. Gracias, y quiero hacer una analogía con lo que dijo la pastora Ana ahorita. Jesús dice, la ley es esta, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Puede ser esta analogía académica. Es como que yo les dijera que para pasar este curso, en realidad solo necesitamos 2 puntos, amar a Dios y al prójimo. Pero para pasar el curso en la interpretación farisea, era hacer 613 puntos. Era cumplir 613 preceptos, a diferencia de cumplir los 2 únicos preceptos que pide Jesús. Por eso, perdón, vemos esta diferencia, ¿verdad? Entre lo que dice Jesús y el faraísmo de la época, porque esta carga era bien pesada, hermano. 613 preceptos que había que sabérselos. Cuando usted no sabe manejar y agarra un carro, y si enciende la luz de la izquierda, el farol izquierdo, y va para la derecha, lo más probable es que tenga un accidente porque no sabe para qué son esas luces. La gente que no sabía leer, ya le doy chance, que no iba a la sinagoga y solo se quedaba con lo que le enseñaba la mamá en la casa cuando era adulta, ignoraba mucho de de esos 613 preceptos. Ahora, dice que nadie está exento de la ley, nadie puede alegar ignorancia. La cuestión es que estos fariseos, mucha gente no sabía que pecaba por muchos factores sociales y políticos y económicos. Por eso es que ni siquiera ellos cumplían esto. Bien, una última intervención. Gerson, ¿quería decir algo? Sí, en la actualidad
existen judíos ortodoxos, pues estuve viendo un documental acerca de Israel y existen los ultra ortodoxos, que son unos que llevan la ley a un extremo, a tal grado que dicen que el Shabbat, no encienden el motor de un vehículo por el hecho de que tira fuego. Y para ellos es prohibido encender fuego el Shabbat, como dicen, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué porcentaje de judaísmo hay todavía en Israel? Bueno, es que en Israel, al igual que en cualquier otro país moderno y de cultura occidental, en Israel hay de todo. Actualmente no solo hay judíos, sino hay palestinos, hay Sí, cristianos. Yo voy a decirle en general, la religión judía sigue siendo, a ver, ortodoxa en su dogmática. Por ejemplo, una experiencia que tuve, me acuerdo cuando viajé a Alemania que yo iba para el baño en el avión de Panamá a Frankfurt y cerca del baño había un rabino judío haciendo la oración. Yo no sé si está Marcos Eric por aquí. No sé si ellos lo vieron porque ellos viajaron conmigo esa vez. sí, sí Y lo vimos. estaba un judío leyendo la Torá y la oración en el vuelo porque a esa hora le tocaba hacer eso. Sí, hay todavía el judaísmo radical, el ortodoxo, el liberal, el que simplemente solo dice ser judío, pero en realidad no cumple algunas cuestiones de la ley, todavía existe. No voy a decir que el mismo del Nuevo Testamento, porque estamos hablando de 2000 años después. También el judaísmo ha evolucionado, al igual que el cristianismo. Nuestro cristianismo ha evolucionado cultural, social y políticamente. Ya no es el mismo de hace 50 años, de hace 100, de la época de la Reforma. Igual que el catolicismo romano ha evolucionado. Así que sí hay todavía. Pero bien, vamos a seguir hablando, ya no hay tiempo para más. La otra semana empezamos a hablar de... Bueno, voy a seguir hablando de algunos elementos del judaísmo. Después nos vamos a enfrascar en el tema de... Hermano Daniel, Dígame, enciendo la cámara porque voy en el está carro, bien. ya está oscuro. Solo quiero agregar algo con lo que el hermano estaba diciendo del porcentaje. No tengo un porcentaje de lo que del judaísmo en Israel, pero sí se mantiene bastante la tradición. Y como dice usted, hay judíos que se han actualizado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me tocó estar en un Yom Kippur ahí en Israel y toda la ciudad se paralizó. O sea, el día de la expiación, ¿verdad? Toda la ciudad Sí, paralizada, paralizada. O sea que sí hay un gran número. De hecho, muchas personas de alrededor de todo el mundo van a ese día a Israel, así como otras. Yo he tenido la oportunidad de ir a Israel varias veces y otras días festivos para ellos muy importantes y sí hay bastante judaísmo, ¿verdad? sí, Así, sí, y sí, y hay los radicales, radicales, como dice el hermano, porque lo llevan al pie de la letra, así como nosotros en la actualidad, que hay algunas religiones, por ejemplo, las mujeres no pueden usar pantalón, otras tienen que usar velo, los varones tienen sus costumbres, entonces se va adaptando a las regiones también, ¿verdad? sí. No, definitivamente. Recuerden que usted a ver, hay muchos países en Latinoamérica que hay bastante judaísmo. En Centroamérica es poco, pero usted viaja a Argentina, Chile, hay mucho judaísmo. Hay muchos judíos. En Estados Unidos ni digamos, sobre todo en la costa este, hay mucho judío, tanto ortodoxo, liberal, conservador, etcétera. Estuve viendo un video, voy a ver si es que lo vi hace como 6 meses. Espectacular, sobre todo para las mujeres. Mire, vi un video sobre 3 mujeres judías modernas. A ver, cuando hablo modernas es no liberales, pero son mujeres que hablaban, por ejemplo, del cabello de la mujer judía. Muy bonito, interesante, ¿va? Y sobre la ley, porque claro, ellos estaban haciendo una apología, ya que cierto sector que no es judío
como que ataca al judaísmo moderno, pero estoy hablando del judaísmo moderno, con el tema del cabello de la mujer, porque se lo dejan largo, en ciertas líneas del judaísmo. Al igual que el cristianismo, que hay muchas denominaciones, muchas facciones, el islam y el judaísmo también tienen facciones y denominaciones, por decirlo así. Como decía Sandra ahorita, que están los que andan barbita, están los que no usan un tipo de vestimenta. Entonces, el judaísmo moderno, que sí tiene sus antecedentes en la tradición bíblica, pero esta se ha construido en los últimos dos milenios. Bien, ya no tengo tiempo para más. No sé si ni nos interesa algo rapidito. Sí, pastor, una pregunta. ¿Es posible que en la actualidad en lo que es el cristianismo haya infiltración de costumbres de judaísmo? Bueno, es muy difícil que no lo haya, porque nosotros, hablando de fe cristiana, salimos del judaísmo, ni nos interesa. Jesús y los apóstoles eran judíos. El cristianismo primitivo viene del judaísmo. Pero eso es muy diferente, porque hoy en día sí hay ciertas prácticas que son propiamente del judaísmo que se practican en la iglesia evangélica y católica a la vez. A diferencia de algunos elementos que aparecen en la Biblia, que es muy difícil que nos extraigamos de eso. La Santa Cena, eso es como una Pascua diferente, porque la Santa Cena Jesús la establece antes de la crucifixión, pero él está celebrando la Pascua. El bautismo no es propiamente del cristianismo, porque inclusive ya Juan el Bautista lo practicaba. Entonces, algunas cosas son muy difíciles extraerlas. A ver, hay otras que son propiamente del judaísmo. Nosotros no celebramos el Yom Kippur, por ejemplo, que dijo ahorita nuestra hermana. Nosotros no celebramos Hanukkah, pero sí tenemos un candelabro de los 7 brazos en algunas iglesias, o de los 9 brazos. Algunas iglesias evangélicas tienen una réplica del Arca del Pacto. Muchas tienen que ver con una simbología, que no está mal. La cuestión es hasta dónde es simbólico y hasta dónde es sincrético. Pero eso es tema de otro curso, así que lo voy a dejar hasta acá.